de ACV, creo que ayer fue, ¿no? ACV isquémico, ACV hemorrágico. Habíamos dicho que en realidad la hemorragia subaracnoidea era como otra entidad. Por ahí es un diagnóstico diferencial, obviamente, por su forma de presentación, porque tiene una forma ictal, una forma aguda, una forma de stroke en presentarse, pero estamos hablando de una entidad completamente diferente. La hemorragia subaracnoidea es la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo, o sea, el espacio que está entre el aracnoides y la pía madre, que es esa tela que está pegada al cerebro y es por donde transcurren los vasos. Las arterias del cerebro van en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Además, tiene otra función el espacio subaracnoideo, que es el que de los pelitos, las vellosidades, que es el de absorber el espacio cefalorraquídeo, ¿sí? Acuérdense, entre la aracnoide y la pía madre hay un espacio lleno de líquido, ¿sí? Que a veces es donde están los surcos, las cisternas, y es por donde transcurren los vasos. Hemorragia subaracnoidea va a ser la presencia de sangre dentro de ese espacio, entre esas dos meninges, ¿no es cierto? Generalmente puede ser, lo más común es que sea traumático, dijimos. Las hemorragias subaracnoideas más frecuentes por lejos es la traumática, ¿sí? Obviamente hay un antecedente de trauma importante a tener en cuenta. Y dentro de las espontáneas, o sea, que sangran sin antecedente de trauma, tenemos varias causas, después si quieren las repasamos, todo lo que sean malformaciones arteriosvenosas, un tumor que tenga una expresión cortical, malformaciones venosas, pero lo más común y lo que más nos lleva a esto es el aneurisma. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene este tipo de sangrado y por la frecuencia, ¿sí? Que son el 80-85% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas. Acuérdense que lo más común es la traumática, ¿sí? La ruptura es frecuente, dijimos que es de 10 por cada 100.000 habitantes, pueden tener una ruptura aneurismática. Se da más en mujeres entre 50 y 60 años, se da más en primavera. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de eso, que era estacional? Llega la primavera, yo no sé si es una cuestión hormonal o qué es, pero empiezan a aparecer las hemorragias subaracnoideas. Es una patología con una tasa de mortalidad altísima. Tanto los pacientes, tenés un 10-15% de los pacientes que no llegan al hospital, se mueren antes, o entran dentro de la clasificación de muerte súbita. Estaba durmiendo, nunca se levantó, se murió. Fue una de las principales causas de la hemorragia subaracnoidea, sobre todo en adultos. Tener un 20-25 que mueren en las primeras 4 semanas y tener un porcentaje muy alto también que queda con secuelas neurológicas, ¿sí? Y un 50% de los pacientes tiene que, ahora vamos a ver lo que es, algunos síntomas previos, como puede ser la cefalea centinela, ese pródromo que aparece 2 o 3 días antes, ¿sí? Los aneurismas cerebrales generalmente tienen un factor determinante que es congénito, ¿sí? Se define como una lesión congénita en realidad. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que las arterias tienen varias capas, tienen un endotelio, que es la capa que tapiza, y tienen una capa muscular por debajo de ese endotelio, que es la capa gruesa, ¿sí? Que es la que le da el espesor a la pared de la arteria, que es la que permite regular la presión, que es la que permite bancarse la resistencia de los 120, 130, 140 milímetros de mercurio que tiene la presión sanguínea, ¿sí? Y después tenemos una adventicia. Esto es por ahí, va a sonar muy machista esto, pero por ahí uno está acostumbrado a que el hombre cambia más la rueda que la mujer del auto, pero el que alguna vez ha prestado atención a las ruedas a veces hacen como unos pequeños bubones, la famosa teta de la rueda, que se puede romper. Bueno, ese bubón es muy parecido a lo que es el aneurisma. Se rompe la red esa, se rompe, hay una falta, un defecto en la capa muscular, entonces queda muy finita la pared de la arteria en ciertos sectores, y queda tan finita que la presión arterial hace que se dilate, que hace un bubón, que haga un huevo, que haga un globito a ese nivel. Generalmente donde más se va a producir esto es en donde van a nacer las arterias, ¿sí? Porque es donde cambia el flujo, un flujo de laminar, se hace turbulento, cambia la característica del flujo, entonces es donde más impacta y donde generalmente se forma el aneurisma. Según la localización y la cercanía a esas arterias, le vamos a dar el nombre al aneurisma: comunicante posterior, cerebral anterior, cerebral media, y así sucesivamente. La ubicación. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Lo que hablábamos ayer un poquito. Ayer hablaba Facu de... hablaba un poco de ACV, ¿no es cierto? Y acá un poco tiene que ver con esto, es la forma de presentación del paciente. ¿Cómo se va a presentar un paciente que se le rompió un aneurisma? De dos formas. Va a venir con un dolor terrible de cabeza, agarrándose la cabeza, o va a venir un paciente inconsciente con pérdida de conocimiento. O va a entrar en camilla o va a entrar caminando. Punto número 1, ¿sí? Obviamente con un síntoma, refiriendo un síntoma, o teniendo que interrogar a los familiares para ver qué es lo que le pasó, ¿sí? Ahora,
Signos y síntomas asociados. ¿Qué va a referir? Fundamentalmente cefalea. ¿Qué tipo de cefalea? Y va a referir una cefalea de irritación meningia, una cefalea de hipertensión endocraniana, una cefalea en vincha, una cefalea holocraniana, una cefalea en la nuca va a referir, ¿sí? Que bueno, que después obviamente puede ir acompañado de vómito, fotofobia, confusión, visión borrosa. Puede manifestarse también como convulsiones, porque puede hacer un gran sangrado y irritar la corteza del cerebro. Sabemos que una irritación de la corteza cerebral puede producir una convulsión. Puede tener signos meningios, porque acuérdense que lo que irrita, así como el pus irrita la serosa, el peritoneo, la pleura, todo, la sangre también la irrita. Así como como la sangre del peritoneo te puede dar una peritonitis por hemoperitoneo, la sangre en el cerebro te puede dar una meningitis por irritación meningia, ¿sí? O sea, la sangre irrita casi tanto como el pus, ¿sí? Y después, según la localización del aneurisma, puede haber algunos síntomas focales. Por ejemplo, el más común y el más representativo es el del tercer par. ¿Por qué? Porque el tercer par, cuando nace el tronco encefálico, está muy cerquita de la arteria comunicante posterior. Y un aneurisma del comunicante posterior a veces lo que hace es comprimir el tercer par y te da un paciente anisocórico. Todos pensamos que un paciente anisocórico es un paciente en coma. Bueno, este puede ser un paciente anisocórico que entra caminando, te dice que lo ve la cabeza. Lo estás mirando y mientras lo mirás te das cuenta que tiene una pupila completamente dilatada con respecto a la otra y antes no lo tenías. Ahí se te tiene que ir a la cabeza inmediatamente que es un aneurisma. Por esto, por un poquito con lo que yo estoy hablando, a mí el principal diagnóstico diferencial que se me presentaría es, bueno, puede ser un ACV por un lado si da un foco, pero también puede ser la meningitis el otro diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, entra el paciente caminando, refiriendo síntomas o no, o entra directamente en coma, en camilla, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ver cómo seguimos. Rápidamente vuelvo a nombrar esto que es lo de la cefalea centinela, que es un episodio de cefalea severa que se da a veces entre 3 y hasta 21 días antes del sangrado. Y se debe por una primera ruptura, o sea, muchas veces es como una ruptura en dos tiempos. Imagínense que se raja el aneurisma, sale un poquitito de sangre, irrita a las meninges y después se tapa con un coagulito y el paciente sigue, hasta que termina de reventar, ¿sí? O romperse, vamos a hablar bien, en buenos términos. Entonces, dijimos, clínicamente nos llega el paciente. Importante, habría que clasificarlos. Cada vez que hablamos de clasificación en este tipo de clase, con Facu un poco decíamos que hoy saber que existe, sobre todo el HANTI-GES, que es la clasificación clínica de la hemorragia subaracnoidea por rotura aneurismática, no hay que saberla de memoria, pero hay que saberla que existe, cosa que uno la pone en internet y te sale el cuadrito este. Va del 1 al 5, ¿sí? El 1 un paciente que prácticamente está asintomático, 15 en 15, con leves síntomas. El 5 es un paciente que está en coma profundo moribundo. El 4 también es un paciente que está en coma. Grado 4, grado 5, muy mal pronóstico, ¿sí? ¿Por qué es importante saber eso? Porque a la hora de tomar una conducta terapéutica y de salir corriendo, al saber que tiene un muy mal pronóstico, a veces hay que frenar un poco más la bocha. Grado 2, grado 3 y grado 1, hay que salir corriendo porque ese paciente está avalado para hacer cualquier tipo de tratamiento, ¿sí? Los grados más graves por ahí se discute todavía un poco. Igual que el tratamiento según el tamaño del aneurisma, que eso por lo ver. Entonces, dijimos, entra el paciente con esta clínica, sospecho, pienso que puede ser de una meningitis, de una hemorragia subaracnoidea, habrá hecho un ACV traparenquimatoso. ¿Qué es lo primero que pido? Lástima que yo no puedo ver el chat, pero no sé si alguien quiere escribir, pero bueno, lo primero que se me va a venir a la cabeza a mí es pedir una tomografía. Ninguna pregunta, Pato. Por ahora ninguna pregunta, así que dale tranqui. No, yo le preguntaba a los chicos qué estudios piden. ¿Entra el paciente con la clínica esta o entra en coma? ¿Qué piden? Un ataque. Un ataque, perfecto. Sin contraste. Perfecto, un estudio de 3 minutos, 2 minutos, lo meto en el tomógrafo. Listo. Hago una tomografía, ¿no es cierto? Fototomografía de cráneo normal, como para que se adapten, ¿sí? Acuérdense lo que les mostró ayer Facu. Qué importante tener en cuenta acá, todo lo negro oscuro es líquido, ¿sí? En el medio los ventrículos, a los costados los surcos y la cisterna, ¿sí? Que cuando sangra un aneurisma o hay una hemorragia subaracnoidea, lo que se va a llenar y teñir de sangre es lo que ahora estamos viendo como negro, ¿sí? Que son los espacios por donde circula el líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomografía de cráneo, ¿sí? Me aparecen acá un par de imágenes. Lástima que yo no tengo cursor. Pero bueno, podemos ver, en todas las imágenes estamos viendo que tanto en las cisternas, en los ventrículos o en los surcos hay sangre, ¿sí? Fíjense que hay diferentes magnitudes de sangre. En algunos hay mucha sangre y en otros hay un poco menos de sangre. En algunos la sangre está en la cisterna o en los surcos, ahí viene en la periferia,
y en otro la sangre está en los ventrículos, y en otro están ambos. ¿Es importante tener esto en cuenta? Sí, es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Esto me va a permitir entrar y clasificarlo en lo que es la escala de Fisher, que me habla de cuánta sangre hay en la cabeza, de alguna manera, de cuán importante, de cuánto sangró, de cuál es, ¿cómo se llama? El factor, la cantidad de sangre que tiene. O sea, me va a hablar también un poco de pronóstico esto, ¿sí? Y va a ir de un grado 1, donde prácticamente no hay evidencia de sangre, ¿sí? Hasta un grado, en un grado 2, donde hay una pequeña capita de sangre, un grado 3, donde ya tengo un coágulo más grueso y esta capa de sangre es mayor de 1 milímetro, y un grado 4, donde hay un hematoma intraparenquimatoso y hay un volcado ventricular. Dos cosas a tener acá en cuenta cuando hablamos de volcado, que esto es importante, es, primero, cuanto más sangre haya en la cisterna, peor pronóstico tiene. Y ahora lo vamos a ver más adelante, ¿por qué? ¿Sí? Por una complicación que se llama vasospasmos. Pero acuérdense, cuanto más sangre tenga la cisterna, peor pronóstico. O sea, un grado 3 tiene un muy mal pronóstico. Y que haya sangre dentro de los ventrículos, a ustedes, ¿qué le hace pensar que el ventrículo, que todos sabemos que se producen 400, 500 centímetros de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, sobre todo los de arriba, donde están los plexos, los laterales y en el tercero? Todo el tiempo se produce líquido, ese líquido circula, sabemos que va por el acueducto, va al cuarto, y después por Luis Magendi se va a todo lo que es el espacio subaracnoideo para reabsorberse. Ustedes, si piensan que sangró un aneurisma o hay un sangrado, una subaracnoidea, y se vuelca una gran cantidad de sangre al ventrículo, ¿qué les preocuparía? Contesten, hablen. Que se produjo una hernia. Puede ser, por cantidad. ¿Qué más? Hidrocefalia. Claro, hidrocefalia. ¿Se acuerdan de la hidrocefalia lo que es? Es la dilatación del ventrículo. No circula el líquido, esto es como un sistema de cañería. Tenés un tapón, hay un tapón acá, el líquido se sigue produciendo acá, se dilatan los ventrículos y da una hidrocefalia. Una hidrocefalia que se llama obstructiva, ¿sí? Por eso es importante, sí, obviamente que va a generar mucha hipertensión, porque un ventrículo que medía de espesor 3-4 milímetros, hoy después te va a empezar a medir 2 o 3 milímetros, o sea, te va a empezar a acumular una cantidad de líquido dentro de la cabeza que antes no tenía que estar, y bueno, y va a generar hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana que te puede matar a un paciente en 4 o 5 horas, o sea, es importante, es una de las complicaciones que ahora la vamos a ver, pero es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces la escala, dijimos que hay una escala Hantighes que evalúa clínicamente cómo está el paciente, y hay una escala tomográfica que evalúa la cantidad de sangre que tiene en la cabeza el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la TAC es negativa? ¿Qué pasaría, no es cierto? Porque la cefalea, yo no lo dije antes, la cefalea de la hemorragia subaracnoidea, del aneurisma roto, es muy característica. Es un paciente que nunca tuvo cefalea y de golpe dice, me explotó una bomba en la cabeza, literalmente. Una cefalea en estallido, explosiva. O un paciente que tiene antecedentes de migraña, cefalea migrañana, y le cambia completamente la característica de la cefalea y dice, esta cefalea fue distinta, esta me despertó, esta me tumbó, esta me retumbó, fue una cefalea muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, por eso el discurso de cómo fue esa cefalea te tiene que hacer pensar que es un aneurisma, ¿sí? Es lo primero que tenés que descartar. Bueno, ¿qué pasa si hago una TAC y es negativa para sangre? No encuentro sangre. ¿Qué tengo que empezar a pensar ahí? Tengo que ver cómo puedo demostrar que haya sangre. Una forma de demostrar que haya sangre es haciendo una punción lumbar, ¿sí? Y lo que yo voy a ver es, como sabemos, los glóbulos rojos obviamente se van a empezar a metabolizar y voy a encontrar un sobrenadante santocrómico por espectroscopía. O sea, voy a levantar el tubito y va a flotar un contenido amarillento sobre el tubito. Pero para que esto sea fidedigno, tienen que pasar más o menos 12 horas, ¿sí? Si no pasan 12 horas y la punción es bastante rápida, lo más probable es que me salga líquido con sangre y salga líquido hemorrágico. Y ahí se me va a plantear una duda que es, si es una punción traumática, que el que hizo punciones sabe muy bien lo que es una punción traumática, o sea, pinché y me llevé puesta una vena, o realmente sale sangre porque hay sangre en las cisternas, ¿me entienden? Una de las formas de descartar eso es la teoría de los 3 tubos, o sea, o si quieren dejo gotear la aguja, que la aguja empieza a gotear, y cuando sea traumática se va a ir lavando esa sangre. Si no es traumática, probablemente siempre venga la misma cantidad, pero tampoco 100% fidedigno, ¿sí? Lo otro que se puede tener en cuenta en el laboratorio es que
cuando yo llevé ese líquido con sangre al laboratorio, probablemente si fue por una hemorragia subaracnoidea, los glóbulos rojos, como ya sangró hace un ratito, van a estar achucharrados, o sea, van a estar, ¿viste esa forma de lente biconvexa? Bueno, la pierden, van a estar como destruidos, van a estar deformados. Esos son los glóbulos rojos crenados. Algunos autores dicen que cuando vos tenés más de un 70% de glóbulos rojos crenados, tenés que pensar en una hemorragia subaracnoidea. Entonces, acá se las compliqué un poquito. Lo normal y lo común es que te la dé la TAC, pero si la TAC llega a ser negativa, ya tenemos que empezar a pensar en una PL, y si es muy rápida la PL, nos puede llegar a confundir, ¿sí? Pato, tenés Hay una mano levantada. otra forma también de verlo, que... Sí. Tenés una mano levantada. Perdón, Facu, no te escuché. ¿Qué me decís? Que tenés una mano levantada. Hay alguien que está queriendo preguntarte algo. Bueno, dale, lee la pregunta, pues yo no No, veo la pregunta. Levanté la mano justamente porque usted había dicho que si la TAC no había ningún signo de hemorragia, como que tampoco podemos esperar 12 horas para hacer una PL con un aneurisma. Por eso justo ahí cambió la positiva y vi que, bueno, que para hacer una resonancia me quedaba duda, porque digo, bueno, si la TAC da normal o no da grandes cambios y vamos a hacer una PL, que la PL también puede venir de alguna manera normal, y para esperar 12 horas me parece que es mucho tiempo para un aneurisma. No, completamente. Yo no espero 12 horas. Yo la hago o sea, lo ideal es que hayan pasado 12 horas entre una cosa y otra, que estemos cerca de las 12 horas para hacer la punción. La punción se la hace igual. Y si te viene el líquido hemorrágico y no parece hasta traumático, porque parece un líquido lavado hemorrágico, mandarlo al laboratorio y es una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Pato, ahora, si hay un recurso que vos tenés, sí, que... No, quería contarles algo. En realidad, dale, sí. La tomografía va perdiendo sensibilidad a medida que pasa el tiempo. Es decir, vos tenés sangrado en el tiempo cero. Vamos a poner esto, ¿no es cierto? Dolor de cabeza, sangrado hemorrágico aneurismático, se vuelca al torrente al espacio subaracnoideo. Empieza a correr el tiempo y la tomografía pierde sensibilidad a medida que va pasando el tiempo. Es decir, en los momentos iniciales del sangrado, la tomografía es muy buena para ver la sangre. A medida que el sangrado se va lavando, la tomografía va perdiendo efectividad. Entonces, si vos sospechás una hemorragia subaracnoidea, le haces una tomografía y la tomografía viene negativa, lo que te da la idea es de que quizá haya sido un sangrado mucho más alejado en el tiempo, es decir, puede ser una hemorragia subaracnoidea que se haya producido 12 horas, 14 horas antes de que vos hiciste la tomografía. En ese momento vos haces la punción lumbar justamente porque los dos métodos se entrecruzan. Si bien la tomografía pierde sensibilidad a medida que pasa el tiempo, la punción lumbar es capaz de detectar sobrenadante santocrómico con las subaracnoideas que son relativamente subagudas. Entonces, generalmente cuando vos tenés una hemorragia subaracnoidea y la tomo es negativa, es porque ya pasaron más de 12 horas, ahí clavas la aguja y ves justamente el sobrenadante santocrómico. En realidad se complementan muy bien. Lo que sí es importante resaltar es de que siempre recuerden de que la indicación de tomografía, uno la hace bajo sospecha clínica, es decir, el cuadro del paciente coincide con hemorragia subaracnoidea. Si ustedes bajo sospecha clínica pidieron una tomografía pensando de que el paciente puede tener una hemorragia subaracnoidea y la tomografía viene negativa, están prácticamente obligados a hacer una punción lumbar, porque si la sospecha clínica les dictó hacer la tomografía, esa sospecha clínica no desaparece con un método diagnóstico que tiene una sensibilidad que se va perdiendo con el tiempo. Entonces, una tomografía negativa con una sospecha clínica fuerte, tienen que hacer una punción lumbar, y con la punción lumbar, si es tomografía negativa, punción lumbar negativa, yo me quedo mucho más tranquilo. Pero no, bajo ningún punto de vista se queden tranquilos con una tomo negativa frente a una sospecha importante de hemorragia subaracnoidea. Yo no sé si vos estás de acuerdo, Pato. Si completamente. Aparte hay una realidad. Tenés el antecedente de cefalea, el paciente probablemente tenga fotofobia, tenga un poco de rigidez de nuca o algo de eso, le va a tener que hacer también la PL, porque también tenés que descartar una meningitis. Porque muchas veces uno de los diagnósticos diferenciales de la hemorragia subaracnoidea puede ser una meningitis. Entonces, 100% de acuerdo con Facu, tomografía que no convence para que tenga sangre, o sea, no ve sangre, es PL. Igual, así todo, vuelvo a repetir un poquito lo de antes, que es
que es lo que le decía antes, podés tener un pequeño periodo de ventana donde al hacer una punción lumbar traumática, ¿me entendés?, te puede complicar el diagnóstico y hacerte dudar, ¿sí? Sobre todo cuando haces la punción lumbar traumática. Pero si no, es como dice un poco Facu, cuando empieza a desaparecer la sangre, empieza a aparecer el líquido santocrónico. Si vos haces una punción traumática, no va a tener líquido santocrónico, te va a salir líquido sangre directamente. Y si tenés el recurso, que esto es lo que hablábamos, de la resonancia, está buena, porque la resonancia es una secuencia que la agregue, que es recontrasensible para la sangre, y te descarta en un 99% prácticamente si hay sangre o no hay sangre. Y además, la resonancia ya te permite agregar otro método que es la angioresonancia, que es la reconstrucción de los vasos, y ya orientarse un poquitito si hay un aneurisma, dónde está. No sé si estás de acuerdo, Facu, con esto. Perfecto, perfecto. Yo lo que quería resaltar es que ahora Pato va a abordar esta cuestión de la resonancia, pero recuerden que la resonancia es un método que está poco disponible, que lleva su tiempo y que generalmente lo usamos como complemento y no como base del diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Totalmente. Es importante que le demos el lugar a la resonancia porque si no, es como que uno hace un ranking de métodos diagnósticos y dice, no, la resonancia es lo mejor que hay. No, la resonancia tiene indicaciones precisas en momentos precisos. Te diría que para hemorragia subaracnoidea, tomografía y PL se complementan muy bien. Perfecto. Y queda un poquito ahí como para auxiliar. No, totalmente. Aparte tenemos dos cosas. Tener un paciente potencialmente descompensable si pensás que tiene un aneurisma roto, o sea, no lo va a meter 45 minutos dentro de un tubo donde perdés control del paciente. Eso es fundamental, además de los costos. Y lo otro es lo que dice Facu. Son muy poquitos los pacientes que creo que llegan a una resonancia porque no podemos llegar al diagnóstico de hemorragia subaracnoidea con TAC y PL. No sé si estás de acuerdo con eso, Facu. Es muy poquito. Es más una miscelánea, te digo esto. ¿O no? Sí, 100%. Bueno, entonces, pero la nombro para que sepa que existe esa secuencia Gray que muestra sangre. Eso está bueno, para mí lo tienen que saber, ¿sí? Igual en todos lados no hay resonancia. Ahora, hicimos el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Tenemos el diagnóstico, ya hablamos, la clínica del paciente, esa cefalea intensa. Una cosa que no dije de la cefalea, que está bueno saberlo, que una cosa que yo lo aprendí en la residencia y me vino muy bien. La cefalea de la hemorragia subaracnoidea puede calmar con un diclofenac o con un ibupirac, porque a veces la creencia popular es que si vos decís, y si tiene un aneurisma roto no le va a calmar con un analgésico común. No, sí, le puede calmar tranquilamente, le hace hasta un ketorolac endovenoso y el tipo anda varón, le va a calmar. Después va a volver el dolor de cabeza, pero en su momento le va a calmar, ¿sí? Bueno, dijimos, tenemos el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, o sea, descartamos las otras causas de cefaleas agudas, descartamos las otras causas de rigidez de nuca, descartamos las otras causas, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Tenemos que ver, nosotros dijimos que la hemorragia subaracnoidea es una patología causada por diferentes motivos, desde el trauma, que es lo más frecuente, que sería muy fácil descartarlo, porque ya al sacar el antecedente de trauma, de alguna manera lo estaríamos descartando, salvo que vos encontrés que a veces surge duda, un tipo tirado en la calle, te entra inconsciente, le haces una tomografía, tiene una hemorragia subaracnoidea y no sabes si se cayó y se dio un golpazo terrible o si se rompió o si se le rompió un aneurisma y por eso se cayó al piso. Pero esa pregunta, esa duda la vamos a dejar para el final y la va a contestar Facu, que le gusta ese tema. Bueno, entonces dijimos, tenemos diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ahí hay que llamar, vamos a llamar al neurocirujano, al neurólogo, ¿a quién llamamos? Lo primero que tenemos que saber es qué causó la hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? ¿Fue un aneurisma? ¿Fue una MAP? ¿Fue una malformación arteriovenosa? ¿En dónde está ese aneurisma? ¿Dónde se localiza? ¿Y qué estudios pido? Entonces, el gol estándar, más allá que hoy hay un montón la tecnología ha avanzado muchísimo para hacer un diagnóstico de aneurisma y localización, sigue siendo la angiografía digital, que ya están. Es un catéter que se mete por la ingle, así como llegamos al corazón y hacemos una cine coronaria, lo mismo lo hacemos en el cerebro. Hacemos una angiografía digital de cerebro y 4 vasos del cuello. O sea, tenemos los vasos del cuello y eso nos va a permitir ver la morfología de esos vasos. Con un equipo de rayos vamos girándolo y vamos tirando placas en diferentes ángulos y nos va reconstruyendo el árbol arterial. Además, que nos permite ver la cuestión dinámica, ver cómo se llena ese aneurisma. Esa pelota que ustedes están viendo en la imagen angiográfica es una imagen muy grosera, para que lo sepan, ¿sí? Pero bueno, es para que lo vean.
Hoy tenemos otras técnicas también muy modernas, como son las angiotomografías, que ya habría que hacer una tomografía con contraste, con una bomba, porque hay que inyectar el contraste con bomba, porque tiene que entrar todo junto en un momento, para conseguir una gran cantidad de contraste dentro de los vasos arteriales, y con un software me permite reconstruir el árbol arterial. La verdad que da unas fotos muy, muy, muy lindas, y la verdad que puedo definir muy bien a veces los aneurismas. Vemos 3 fotos, ¿sí? La foto del medio, ese duraznito que ven, es un aneurisma de la basilar. Eso fue una chica de 17 años que tuvimos que fue intratable ese aneurisma, pobre. ¿Sí? Bueno, después vemos la foto del lado izquierdo, un aneurisma bifurcación silviana. Bueno, y así podemos ir definiendo, jugando con la imagen, rotándola, cortándola. Eso es lo que tienen los software, los métodos que se hacen por reconstrucción. Te permite jugar mucho con la imagen, ¿sí? Al igual que la angioresonancia. Entonces, dijimos que paciente, sospecha de aneurisma, clínica de aneurisma, hacemos TAC o hacemos PL, llegamos al diagnóstico de aneurisma, buscamos la causa, llegamos al diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, buscamos la causa, encontramos que es un aneurisma que se rompió, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa ruptura neurismática va a tener complicaciones, tanto clínicas sistémicas como específicas o neurológicas, ¿sí? Es un paciente que se transforma de alguna manera en un paciente potencialmente grave y un paciente crítico, neurocrítico, ¿sí? Dentro de las complicaciones clínicas y neurológicas van a ser las mismas en la mayoría de los pacientes neurocríticos. Hay que estarle encima del medio interno, sobre todo lo que es el sodio, lo que es el potasio. Hay que estarle encima la temperatura, que el paciente no haga fiebre, porque la hemorragia subaracnoidea, acuérdense que la sangre en el espacio subaracnoideo puede producir fiebre por irritación de toda la área hipotalámica. Otto, Sí. Antes que sigas, hay una mano levantada. Dale. Léela, interrogala vos porque yo no veo. No, básicamente te van a hacer una pregunta. Dale. No escucho nada yo. No, a ver, la persona que levantó la mano, si quiere abrir el micrófono, así pregunta, no hay ningún problema. Habrá sido un error, quizás. Un error. Bueno, escúchame. Entonces dijimos que se rompió. Dice que no la escuchamos. No. Que hace la pregunta por el chat. Dale, que haga la pregunta por el chat. Mientras pregunta, vuelvo a encauzar. Dijimos que había complicaciones sistémicas y complicaciones propias de la ruptura del aneurisma. Ahí no sé si está. ¿La tenés, Facu? A la pregunta, no. Dale tranquilo, si querés después te la hago. Bueno, decíamos que teníamos complicaciones sistémicas, como cualquier paciente neurocrítico, y complicaciones propias de la ruptura del aneurisma, ¿sí? O de la hemorragia subaracnoidea. Entonces dijimos, las complicaciones clínicas, lo que tenemos que estar al tanto es cómo está la glicemia, cómo está el medio interno, cómo está la presión, todo lo que tenga que ver con complicaciones cardíacas, TBP, ¿no es cierto? Todas las medidas de vendaje, todas las medidas de sostén y preventivas para el paciente crítico, el paciente que va a estar en la cama acostado, ¿sí? La hemorragia digestiva, que no haga fiebre, todo lo que ya sabemos que es general, ¿sí? Son esas 4 o 5 cosas que hay que estar atento, que esté bien oxigenado, que esté bien, que tenga una buena presión, pero que tampoco sea muy alta, porque no se olviden que acá tenemos un globito que puede volver a sangrar en cualquier momento. Y las complicaciones neurológicas, que esto es más específico nuestro y a lo que iba. Son 3, es el resangrado, la hidrocefalia y el vasospasmo. El resangrado es una cuestión lógica, se rompió el aneurisma, sangró, vino un coagulito, lo tapó, pero así como lo tapó se puede volver a salir y puede volver a sangrar. Generalmente los resangrados son más catastróficos y son de mucho peor pronóstico y mucho más grave que el primer sangrado, ¿sí? Y la tasa de sangrado es exponencial, sobre todo en los primeros días. Se habla de 1,5% por día en la primera semana generalmente. Nosotros sabemos que la primera semana tenemos casi entre un 10 y un 15% de posibilidad que resangre. A medida que nos vamos alejando, va disminuyendo la tasa de sangrado, sabiendo que en el primer año es más o menos un 50%. Eso varía según los trabajos, los estudios. Pero sepan que es muy alta la tasa de resangrado. Lo más probable es que si tuviste un aneurisma que sangró, vuelva a sangrar, ¿sí? No sé si Facu, vos querés aclarar algo con respecto al resangrado. No, la verdad que hay que situarnos en que el sangrado, la patología neurismática tiene dos vertientes. El aneurisma que lo diagnosticamos sin que se haya roto, que es una patología
de un tratamiento quirúrgico con excelentes resultados, ya sea por cateterismo o cirugía a cielo abierto, y el aneurisma roto, que es un cuadro dramático donde la mortalidad es una mortalidad muy alta, donde las complicaciones son complicaciones que se ven con una elevada frecuencia, y prácticamente son el día y la noche. Entonces, el resangrado que estamos viendo aquí, imagínense de que viene un sangrado aneurismático. Ese sangrado aneurismático tiene una mortalidad bastante elevada. Estamos hablando de un paciente que se recupera de ese sangrado y tiene un sangrado en segundo tiempo. Es decir, el concepto de resangrado es para darles una idea de que hasta que no se solucione el aneurisma roto, sea clipado o embolizado, que ahora les va a contar Pato cuál es el tratamiento, de forma correcta, ese aneurisma puede volver a sangrar y entonces, por más de que sea un cuadro dramático de altísima mortalidad, si el paciente tuvo la suerte de sobrevivir a ese sangrado inicial, si no se soluciona, puede sobrevenir en escaso tiempo un segundo sangrado. Es decir, no es un evento como el hematoma intraparenquimatoso donde nosotros tenemos que hacer un control y el paciente, si no requirió cirugía y no se puso grave, podemos decir que zafó y que controlando algunas cuestiones de base no va a tener problemas, sino todo lo contrario. El paciente con un aneurisma necesita ser tratado porque el riesgo de resangrado está hasta el momento de que se lo trata. Pato, acá está la pregunta de Nayara Lescano, que dice, un poco es una pregunta sobre el papel, digamos, del médico de emergencia, hasta dónde llega, ¿no? Porque fíjate que lo que pregunta es si automáticamente, después de ver la sangre en la tomografía, pide el angiotac para diagnosticar el aneurisma. Un poco, contale un poco cuándo empieza a intervenir el especialista, las diferencias con respecto a los centros. En realidad, eso tiene que ver con lo que vos acabás de decir recién, tiene que ver con los centros. Vos tenés lugares donde el neurocirujano, a ver, yo me formé en un hospital que el neurocirujano residente, todo, estaba en la guardia, o sea, yo tenía la cama en la guardia, o sea, se venía la hemorragia subaracnoidea y ya te lo cargabas vos al paciente completamente. Pero estamos hablando quizá un hospital de capital, o como puede ser el ECA acá en Rosario, donde hay una guardia activa y tenés mucha demanda y es mucho más fácil. Ahora, si en lugar de estar ahí estás en Vera BU, o no te vayas tan lejos si querés, o andate al Roque Sáenz Peña, no va a tener un neurocirujano y ahí vos vas a tener que empezar a actuar. O en un sanatorio Rosario muchas veces, a veces vos podés estar en la guardia general o en la terapia. De cualquier forma, desde el momento que vos hagas diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, ese paciente va a subir a UTI, a terapia. Si no tenés terapia, lo tenés que derivar. Pero vos ya en la terapia, probablemente, quizás comunicado telefónicamente o no con el especialista, ya te va a decir, para ganar tiempo, anda pidiéndole la angiografía, ¿sí? La angiografía digital. Ojo, que entre que venga el neurocirujano o venga el especialista y vayan haciendo los estudios, se te puede producir cualquiera de estas complicaciones. Sí, por eso lo digo, tiene que ver mucho con la complejidad. Si vos estás en un lugar que tenés todo, no va a tener problema. Va a levantar el teléfono, va a venir el especialista, más va a ver cómo se maneja, y a la tercera vez que viste cómo se maneja, ya la vas a aprender hasta vos la forma de manejarlo. Acá lo que a mí me interesa es saber cuáles son las complicaciones, que ustedes sepan cuáles son las complicaciones de aneurismas. Hablamos que sangramos, estamos hablando de la complicación de hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma, no de un paciente que tenga un aneurisma incidental que lo encontraron y que es otro paciente que no tiene nada que ver con esto. Acá hablamos de un paciente crítico, un paciente que tiene sangre en la cabeza, en el espacio subaracnoideo por ruptura de aneurisma. ¿Qué tenemos que saber nosotros? ¿Qué complicaciones trae eso? ¿Por qué tenemos que saber qué complicaciones trae? Porque son complicaciones que se producen rápidamente, como dijo Facu, puede sangrar en cualquier momento. Antes dijimos de la hidrocefalia, que tapaba la circulación del líquido cefalorraquídeo, te la puede hacer en horas, o sea, te la puede hacer capaz desde que entró el paciente hasta que te hizo una hidrocefalia y se te clavó, o sea, se enclavó, puede pasar 6 horas. Y después otra complicación que es un poquito más tardía, que está bueno que la conozcan, que es el vasoespasmo. Entonces, volvemos al resangrado, un poquito esto que decíamos, el resangrado, lo que habíamos dicho, paciente que sangra, que es exponencial, puede sangrar en cualquier momento y que cuanto más te alejas del aneurisma, o sea, menos posibilidad tenés, pero que la primera semana la tasa de resangrado es altísima. Dijimos la segunda complicación donde hay que actuar rápido. Esta para mí es la que más rápido se da. Y esta es la que te hace correr y llamar al especialista. Y es la hidrocefalia. La sangre en la cabeza, en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos te va a dar 2 tipos de hidrocefalia. Una aguda, que es porque tapa el sistema ventricular, o sea, hace un molde de sangre en el sistema.
Se siguen produciendo los 400 centímetros cúbicos de líquido, pero no pueden circular. Y como no pueden circular, se acumulan. Aumenta el tamaño del ventrículo, comprime el cerebro y puede llegar a producir un enclavamiento cerebral, ¿sí? O directamente un edema cerebral con un daño cerebral. Esto se produce muy rápido, ¿sí? Porque ustedes piensan que los ventrículos no tienen tanto, y capaz que en 6 horas, esos 150 centímetros cúbicos que se produjeron, es suficiente para enclavar un paciente, ¿sí? Por eso hay que estar atento a eso, ¿sí? A esta hidrocefalia. Por eso hay que hacer la tomografía. Y además de avisarle al médico que tiene sangre, lo más importante es decirle que tiene sangre y que tiene hidrocefalia, para que venga corriendo, ¿sí? ¿Sí? Porque por ahí el médico te dice, bueno, anda pidiendo la angiografía. No, mire, doctor, tiene hidrocefalia. O sea, yo le voy pidiendo la angiografía, pero venga a resolver la hidrocefalia ya, ¿sí? Y después hay una hidrocefalia que es más crónica, que tiene que ver con que la sangre genera un proceso inflamatorio a nivel del espacio subaracnoideo. Imagínense que genera un pegote en ese espacio. Estas vellosidades, esos pelitos, yo muevo las manos, no sé si me ven o no, esos pelitos que están ahí dentro del espacio son los encargados de absorber el líquido. Bueno, se pierden esos pelitos por el pegote, por el proceso inflamatorio, y te puede dar una hidrocefalia crónica, pero eso ya te da más tiempo, te da otra clínica y no vamos a entrar, sepa que existe. Pero la hidrocefalia en los Fisher 4, que dijimos, que hay volcado ventricular, tenés una tasa de hidrocefalia importante. Más, estamos hablando entre un 20 y 30% del total de los sangrados pueden producir hidrocefalia, ¿sí? Después la otra complicación que habíamos dicho era el vasospasmo. ¿Qué pasa con el vasospasmo? A medida que pasan los días, la sangre que está suelta en el espacio subaracnoideo se empieza a metabolizar y en un momento llega a oximoglobina. ¿Ustedes se acuerdan que la sangre se iba pasando por diferentes estadios? La oximoglobina lo que hace es estimula a la liberación de un vasoconstrictor que todos conocemos que es el óxido nítrico, entre otras cosas que hace, ¿sí? Entonces produzca una contracción reactiva de las arterias, que en lugar de tener una buena luz donde llega sangre, se achican, y al achicarse la luz de la arteria pasa menos sangre y va a generar obviamente fenómenos isquémicos y todo lo que significa con eso. O sea, va a generar más que una ACV, una hipoperfusión tisular por detrás de donde está el vasospasmo, ¿sí? Que generalmente la arteriopatía se empieza haciendo funcional por esa liberación de óxido nítrico, y con los días se hace como una especie de hipertrofia de la musculatura lisa y se hace estructural, ¿sí? Y ese vasospasmo, que esa contracción arterial, se puede producir de dos maneras, o sea, radiológica, que yo la puedo llegar a ver en la angiografía, pero que clínicamente no produce nada, o puede ser clínica. Cuando es clínica, es grave, generalmente se da entre el día 4 y 14, se puede dar hasta el día 21, pero es la peor complicación de todas las que tenemos. Y se lo digo yo que, además de ser neurocirujano, he tenido un familiar muerto por vasospasmo, porque es lo que hablábamos el otro día con Facu. Hay ciertos tratamientos, pero ninguno es 100% efectivo, sino que ayudan un poquito a tratar este vasospasmo. ¿Sí? Y bueno, y lo otro que habíamos dicho, vuelvo a repetir, el resangrado, que es lo que hablábamos antes, que dijimos, que es que vuelva a sangrar 30% las 2 primeras semanas, 50% los primeros 6 meses y 3% acumulativo anual, ¿sí? ¿Quedó claro cuáles son las complicaciones? Hidrocefalia, vasospasmo y resangrado, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Tengo que saber que existen esas 3 complicaciones? Sí, ¿por qué? Para ver cómo las puedo tratar o evitar, ¿sí? ¿Cuál es la primera de todas que voy a tratar de evitar? Si quieren, vamos a empezar con el resangrado. ¿Qué tengo que hacer? Excluir al aneurisma de la circulación. Tengo que hacer que ese aneurisma ya no forme más parte de la circulación. Que esa pared débil arterial, que esa debilidad que está rota y que puede sangrar en cualquier momento, no esté más. ¿Cómo hago? Lo puedo tapar con el famoso fideo, que es por embolización, el famoso catéter. Llego hasta el aneurisma y se sueltan como unos resortitos que se llaman coils, chiquititos, que lo que hacen es, se expanden dentro del aneurisma y eso genera un trombo, ¿sí? Y se trombosan. Y así se tapa el aneurisma. Obviamente que a veces es mucho más complejo, a veces hay que poner algún stent para que no se caigan los coils dentro de la arteria, pero son cuestiones recontra técnicas que no importan. Lo importante es saber que muchos aneurismas, hoy, con las técnicas avanzadas que hay, te diría que casi todos los aneurismas, o sea, el 90% se pueden tratar por embolización. Hace 15, 20 años atrás, cuando arrancaron, nos pasaba que había muchos aneurismas que no se podían tratar por embolización y los terminábamos operando, ¿sí? Tenía que ver con el cuello ancho, con un montón de características. Hoy con todos se llaman catéteres, diversores de flujo y todas las técnicas que tienen los cirujanos endovasculares tapan casi todos los aneurismas. Y la otra forma de excluir el aneurisma es a través del clipado del aneurisma. Imagínense que es como un palito, como un ganchito,
que lo que hace es apretar el cuello del aneurisma y lo excluye completamente. Obviamente que tiene una cierta tecnología, o sea, tiene una cierta presión, son de titanio, o sea, hay un desarrollo en ingeniería en ese clip, o sea, no es que uno puede poner cualquier clip, que son clips especiales con una cierta presión para clipar el aneurisma y no romperlo, ¿sí? Bueno, eso con respecto al resangrado, lo excluimos de la circulación. La otra complicación dijimos que era la hidrocefalia. ¿Cómo trato la hidrocefalia? Se me acumula líquido que no puede circular y le pongo una manguerita, un catéter dentro del ventrículo para que el líquido salga para afuera. Obviamente, todo en condiciones estériles y lo conecto a un sistema cerrado para que quede todo en una condición estéril y no pueda entrar ningún bichito, ¿sí? Porque sabemos que si yo estoy metiendo un catéter dentro de la cabeza y lo conecto con el exterior, o sea, para evitar que entre alguna bacteria, tiene que estar todo hecho y conectado a un sistema cerrado, ¿sí? Y después, si es una hidrocefalia crónica, la famosa válvula de derivación ventrículo-peritoneal, pero que no viene el caso acá, ¿sí? Y la tercera complicación, que es la más complicada de todas, es la del vasospasmo, que dijimos que era esa contracción, y ahí lo que se tiende es hacer la famosa triple H, que es hipertensar al paciente, o sea, aumentar la presión para tratar de vencer la resistencia a ese vasospasmo, hemodiluirlo y hipovolemia, o sea, aumentar el volumen también. Todas cuestiones que tratan de dilatar, de vencer desde adentro de la luz del vaso esta resistencia. Pero sabemos que las tasas de resultado de la triple H son muy bajas. Creo que es el paciente, o sea, si la haces triple H tenés un 49% de posibilidad de vasospasmo y si no la haces tenés un 54%. O sea, estamos hablando de que es muy poquito lo que baja. Y el uso de vasodilatadores cerebrales como la nimodipina, que también baja un poquito, mejora un poquito la vasodilatación, que son 60 miligramos cada 4 horas, si no le erro la dosis. Y siempre es más seguro todo este tipo de tratamiento, obviamente, si el aneurisma está tratado, porque vos no vas a hipertensar un paciente con aneurisma roto. No le vas a mandar la presión a 200 con un aneurisma roto, porque te va a sangrar y va a terminar vos produciendo el resangrado, ¿sí? Así que bueno, preguntas, dudas. Pato, Sí. ¿me escuchás? Perfecto. Hay una pregunta sobre la hidrocefalia que creo que tiene que ver con el carácter evolutivo. Te la hace Ayelén Piedrabuena y es si la hidrocefalia se puede ver ya desde la primera tomografía. ¿Querés contestarla vos, que es tu alumna, Ayelén? No hay ningún problema. Pobre Ayelén tuvo la desgracia de tener que sufrirme 2 veces en la carrera. Eso Es importante la pregunta, está buena y hay que estarle bien atento a eso. Es como que te caiga un rayo 2 veces, más o menos. Sí. No, la hidrocefalia es un proceso evolutivo en el tiempo. El tema es que nosotros tenemos, cada vez que hacemos una tomografía, una foto estática de ese proceso evolutivo. Entonces, depende mucho en qué momento hacemos la tomografía. Es decir, podemos encontrar una tomografía completamente normal, sin hidrocefalia, pero con ciertas características que nos la preanuncian, como decía Pato, con un volco ventricular importante, con un molde ventricular, y entonces, por más de que en ese momento no tenga hidrocefalia, si tiene un vuelco ventricular, ya podemos pensar de que la hidrocefalia está a la vuelta de la esquina. Y como no vamos a tener posibilidad de hacer una tomografía cada 1 hora, 2 horas para ver si eso progresa a hidrocefalia, lo ideal es comunicarle ese mismo hallazgo al especialista y decir, bueno, mirá, la hemorragia subaracnoidea también tuvo vuelco ventricular, o sea, de que la hidrocefalia es una posibilidad. Todo esto es para de alguna forma lograr de que la consulta con el especialista sea lo más pronta posible, ¿no? Esa es un poco la idea. Totalmente. Facu, antes, una cosa de eso que vos dijiste antes. Y sí, en la primera tomografía ya podés ver hidrocefalia, porque a veces hasta que entra el paciente, se estudia, lo llevan a hacer la tomografía, pasan 3, 4 horas o 3 horas. Es más, yo le diría que si a las 2 o 3 horas ya ven que tiene hidrocefalia ese paciente, o de entrada ya tiene hidrocefalia, es el paciente que yo más correría. Te lo digo porque me parece que es el paciente que más rápidamente se puede llegar a descompensar. Y otra cosa, muchas veces el paciente tiene hidrocefalia y está lúcido y despierto. Entonces, otra cosa que uno puede hacer es monitorizarlo clínicamente. O sea, tener un paciente con una potencial hidrocefalia, con sangre en el ventrículo, que lo tenés despierto. Si el paciente empieza a deteriorar sensorio, inmediatamente tengo que repetir ahí la tomografía porque tengo que pensar que está aumentando la hidrocefalia y hay que meter un drenaje. Porque a veces no vamos de entrada a ponerle drenaje. A veces, ahí sí depende del médico de guardia que nos avise y que esté atento, sobre todo cuando es de noche, que el paciente deterioró el sensorio, lo retomografió, tiene más hidrocefalia y hay que ir a poner un drenaje. Muy importante eso, porque a veces los médicos, sobre todo a veces en las terapias, nos ha pasado que se van a dormir
y a las 7, cuando hacen la recorrida, ven que ese paciente que estaba hablando a la noche está midriático bilateral y ya no tiene ningún tipo de chance. Quería aclarar eso. Por eso para mí la hidrocefalia es algo muy importante a tener en cuenta, y ahí sí es importante por el médico de guardia. Perdón, Facu, te interrumpí, no sé si había otra pregunta. No, hay otra pregunta que creo que la hace José Ignacio Bustos. Pregunta si el catéter para la hidrocefalia va en el quinto ventrículo. Les voy a poner un poco en tema. Quinto ventrículo es una denominación media en desuso, pero se le denomina así a lo que se llama cavum septum pellucidum, que es una variante anatómica que no la tienen todas las personas. Es decir, ventrículos cerebrales normalmente tenemos 4. Tenemos 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo a nivel de línea media, y más abajo, después del acueducto de Silvio, según recuerdan ustedes, tenemos el cuarto ventrículo. Bueno, hay una variante anatómica que es entre los 2 ventrículos laterales, donde suele haber un tabique que se llama septum pellucidum. Puede haber una cavidad que se llama justamente cavum septum pellucidum, quinto ventrículo, o cavum vergae. Esa cavidad que es inconstante se denomina quinto ventrículo. No, imagínate que no vamos a mandar un catéter en algo que no está constante en todas las personas. Entonces, el catéter generalmente va generalmente al ventrículo lateral. ¿Dónde dicen los libros y la buena técnica que hay que alojarlo? Hay que alojarlo, en teoría, a nivel del tercer ventrículo. Con que esté en el ventrículo lateral, ya dentro de todo alivia la hidrocefalia, pero la ventaja de alojarlo en el tercer ventrículo es que si hay una hidrocefalia que esté sectorizada o que tiene algún tipo de tabique por alguna variante anatómica del paciente, en el tercero seguro que drenás el exceso de líquido cefalorraquídeo. No sé si vos estás de acuerdo, Pato. No, completamente, porque a veces, hace poquito me pasó con un paciente que lo metí, viste, vos entrás al ventrículo lateral porque entras en topografía del ventrículo lateral, y después cuando le sacás la guía lo haces navegar y solito se te mete en el tercero y chupa muchas veces la sangre, te lava la sangre también del cuarto. A mí es el lugar que más me gusta, pero bueno, a veces hemos visto catéter en cualquier lado, y bueno, y lo ideal es a veces lo perfecto enemigo de lo bueno. O sea, si entró, vos estás seguro que está dentro y sale líquido, yo lo dejaría ahí. Che, sí. Facu, hay otra pregunta. Sí. Que tiene que un poquito que ver con la clase de ayer, que dice: profe, mi duda a lo mejor es media tonta, pero confundido. Dice: la hemorragia subaracnoidea, ¿no sería lo mismo que ACV hemorrágico? Entonces, en realidad, yo considero que en realidad el ACV hemorrágico es un ACV intraparenquimatoso, donde estamos hablando que es, lo podremos encasillar todo dentro de ACV si quieren, y después empezar a separar, ¿sí? Pero en realidad, cuando vos hablas precisamente de ACV hemorrágico, del hematoma intracerebral es el ACV hemorrágico, ¿sí? O sea, es un cerebro enfermo que tiene las arterias ya hecha bolsa, que tiene degeneración amiloidea, que tiene microaneurisma de Charcot, que los vasitos están muy frágiles y que, por otra fisiopatología, y que ante un proceso hipertensivo, ese sangra y me hace ese charco de sangre. Va a tener otras complicaciones completamente diferentes a las del aneurisma roto, ¿sí? Y además estamos hablando de un paciente con un cerebro ya enfermo. Estamos hablando de la etapa final de una enfermedad que es la arteriosclerosis cerebral, ¿sí? Que se puede manifestar con una isquemia o con un sangrado. El aneurisma estamos hablando de otro tipo de patología. Sí es verdad que a veces la forma de presentación puede ser el famoso ictus, una forma ictal, un stroke, ¿no es cierto? Paciente que se puede presentar de las dos maneras. Pero a la hora de clasificarlo como patología, que esto ya es una cuestión académica, chicos, es el aneurisma cerebral entra dentro de lo que son las malformaciones arteriosvenosas cerebrales, y el infarto y el ACV hemorrágico entra dentro de lo que sería el stroke hemorrágico, los ACV. ¿Sí? Están en 2 capítulos demasiado. Forma clínica y presentación, sí, puede ser que apenas entre el paciente, en algunos casos, obviamente, por un foco neurológico o algo, tengo que tenerlo presente como diagnóstico diferencial. No sé si estás de acuerdo, Facu, o querés... No, totalmente. Yo creo que lo que sucede acá, y está bueno que lo remarquemos las veces que sea necesario, es que hay un conflicto entre lo que son lo que es la definición etimológica de la palabra, del título de la patología, y lo que tenemos que nosotros saber operativamente, que es lo que siempre les remarcaba. Si vamos a lo que etimológicamente significa accidente cerebrovascular hemorrágico,
Y la verdad es que la hemorragia subaracnoidea te lleva a pensar, a ver, está producida por el árbol vascular cerebral, o sea que tranquilamente podríamos llegar a pensar, bueno, es un ACV hemorrágico. Sin embargo, tenemos que alejarnos un poco del significado de las palabras y empezar a sectorizar lo que son entidades patológicas totalmente distintas. Es decir, el ACV hemorrágico es una entidad patológica que tiene ciertas características y tiene ciertos tratamientos. La hemorragia subaracnoidea neurismática es otra entidad distinta que tiene otras complicaciones, como decía Patricio recién, y otros tratamientos completamente distintos. ¿Dónde se unen esos dos? Se unen arriba, en la sintomatología. Por eso es importante lo que siempre remarca Patricio, que siempre dice que el paciente no te viene con un cartel donde dice yo tengo tal cosa, sino que viene con un conglomerado de signos y síntomas y está en nosotros asignarle la causa mediante un diagnóstico certero a esos signos y a esos síntomas. Ahora, nos viene el paciente con los signos y los síntomas, hacemos la examinación, hacemos los estudios complementarios y tenemos que nosotros definir si es un ACV hemorrágico, o sea, un hematoma intraparenquimatoso. Por eso también creo que de alguna forma usar el término de hematoma intraparenquimatoso como correlativo a ACV hemorrágico clarifica mucho, porque es realmente así, es un hematoma dentro del parénquima cerebral. Es el hematoma intraparenquimatoso, también llamado ACV hemorrágico, o es una hemorragia subaracnoidea neurismática, porque de ahí vienen las complicaciones y los tratamientos distintos. Entonces, por ejemplo, para nombrarle diferencias, es muy raro que un ACV hemorrágico, o sea, un hematoma intraparenquimatoso, dé vasoespasmo. ¿Por qué es raro? Porque el mecanismo de producción es totalmente distinto, porque se vuelca sangre a un espacio que no es el subaracnoideo, y porque la fisiopatogenia del vasoespasmo es justamente una cuestión reactiva por liberación de endotelina que genera una vasoconstricción. Entonces, ese es el tipo de razonamiento que tenemos que tener. Los síntomas suelen ser muy parecidos, pero después hay que lograr hacer un diagnóstico certero para poder ofrecerle al paciente un buen tratamiento y estar atento a las complicaciones que son propias y muy diferentes de cada uno de los cuadros. ¿Mm? Igual, a ver, acuérdense de esto, cefalea en estallido, aneurisma roto hasta que se demuestre lo contrario. Porque ustedes ahora, es lo que dijo Facu, ustedes tienen que empezar a dejar de pensar como alumno y empezar a pensar como médico, ¿me entendés? O sea, a vos no te cae una patología y la clasificás, a vos te cae un paciente con un síntoma. A partir del síntoma hay que hacer el andamiaje para dónde vas. Si a vos te cae un paciente con una cefalea y un poco de rigidez de nuca, y si la cefalea en estallido y fue intensa, de golpe, abrupta, tenés que pensar que es una hemorragia subaracnoidea y que se rompió algo y que es un aneurisma hasta que se demuestre lo contrario. ¿Puede ser otra cosa? Sí. Puede ser existen causas raras, yo que sé, un hematoma subdural espontáneo que es raro, una meningitis, pero bueno, vos vas a decir, lo primero que vas a pensar es, le hago una tomografía. Si la tomografía me da negativa, sigo con la PL, pero ¿me entienden lo que le digo? Usted lo que tiene que pensar es qué van a buscar cuando entre el paciente, ¿entendés? Tienen que pensar y se le tiene que representar qué puede tener. Entonces a veces yo creo que sería más fácil estudiar por síntomas que por clasificaciones de enfermedades, ¿me entendés? Sería lo ideal, ¿no es cierto? Es porque lo que ahora empiezan a pensar como médicos, chicos, ¿qué puede tener el paciente? A ver, con una cefalea, lo que tienen que pensar en la guardia es, ¿qué puede tener ese paciente que yo no me puedo comer? ¿Qué enfermedad puede tener un paciente que yo no me la puedo morfar? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque si vos te morfás que tiene una migraña micraniana crónica y no sé qué, que lo vea el neurólogo por consultorio, pero no te puede comer un aneurisma, ¿me entiendes lo que le digo? Y así lo mismo ayer como la ACV que planteó Facu. Viste, si es un tumor de crecimiento lento y entra con una hemiparesia y te lo comiste, y bueno, en una segunda etapa se va a llegar a hacer el diagnóstico. Ahora, si te comiste un ACV isquémico que le podía dar la chance de hacer trombolítico, o si te estás comiendo un hematoma que tiene la chance de evacuarlo, ahí está el problema. Piensen eso. Por eso la urgencia neurológica, yo considero que igual que la abdominal, ¿no? Sin sacar importancia a las otras especialidades, creo que es muy importante eso, saber cuáles son las patologías que yo no me puedo comer, ¿me entendés? A nadie le interesa que como médico de guardia general haga un diagnóstico de un Parkinson, sí de un Guillain-Barré, pero no de un Parkinson, o de una enfermedad de mielizante crónica o alguna otra enfermedad que uno sabe que si no la resuelve en el momento de la guardia no pasa nada. ¿Sí? Por eso hacemos tanto hincapié en esta parte de la urgencia neuroquirúrgica dentro de la PFO. Perdón que me excedí, me fui por las ramas, leo un par de preguntas más que hay. Dice, bueno, pero clínicamente puede presentarse igual, ACV hemorrágico y aneurisma roto. Sí, puede presentarse igual, puede ser parecido.
sangra mucho, hace un gran hematoma, irrita la corteza y te puede dar un foco neurológico el aneurisma. En un Fisher 3 habíamos dicho. Dice, me quedó la duda, ¿todos los aneurismas son congénitos? No, todos los aneurismas no son congénitos, pero la mayoría. Existen aneurismas, por ejemplo, que se llaman micóticos, ¿sí? Que en realidad no son por hongos, sino que son por infecciones tipo más endocarditis, para llamarlo de alguna manera, embolizan, o sea, genera un proceso inflamatorio a nivel de la pared del vaso, ¿sí? Y eso hace que se debilite el vaso y después haga el aneurisma. Como es embolígeno, generalmente son múltiples los aneurismas no sé, Facu, si vos querías aclarar algo. Pensé que querías hablar, perdón. No, está perfecto. Micóticos, los aneurismas micóticos, perdón. ¿Sí? Esos son aneurismas a veces múltiples y de causa infecciosa. Rarísimos, ¿sí? Y después tenés los aneurismas familiares, que son recontra congénitos. ¿Quién tiene más chance de tener un aneurisma? El hermano. Siempre los hermanos los primeros que tenés que estudiar. Igual vos tenés un paciente con un aneurisma, estudien todo el árbol. Hemos visto miles de casos, yo personalmente, que ha sangrado y a los 10 años te sangra el hermano, o te sangra el hijo, o te sangró otro. O sea, si lo hubiésemos estudiado, podríamos haber evitado hasta una catástrofe. Porque a veces pasa que... Me ha pasado con un paciente que interrogando a la familia, hablando afuera, me dijo, mire doctor, yo ya había tenido un aneurisma hace 10 años, me embolicé no sé en dónde, el médico que me embolizó me recomendó que mis hermanos se hagan angiografías controle, una de mi hermana, que es la que está parada acá al lado mío, se la hizo y le dio negativo, la otra nunca se la hizo y es la que está en terapia muriéndose, ¿sí? Por eso es muy importante la cuestión familiar. Pero sí, la mayoría, si vos me preguntás, tiene un componente congénito, me parece muy importante, no sé si estás de acuerdo, Facu, con eso. Sí, de hecho, se tiene que hacer, hay ciertas recomendaciones para hacer estudios en pacientes con aneurismas, para tratar de detectar los aneurismas de forma incidental y prevenir que sangren, ¿no es cierto? Generalmente son familiares de primer grado, después tienen síndromes más complejos, que son generalmente los síndromes del tejido conectivo, que generan aneurismas en toda la anatomía, y los aneurismas cerebrales no están exentos. Por ejemplo, los síndromes de hiperlaxitud, como son el síndrome de Ehlers-Danlos, tiene una incidencia aumentada de aneurismas, tanto aórticos como a nivel cerebral también. Mirá, acá hay una duda que me parece interesante. Que nos las preguntamos todas en algún momento, esa pregunta, ¿o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué la traumática no te da vasospasmo y la otra sí? Mirá, hay menos de 500 casos, y esto es así, hay menos de 500 casos reportados en la literatura específica de hemorragia subaracnoidea traumática que haya dado vasoespasmo. Y generalmente se dan en pacientes en los cuales la hemorragia subaracnoidea traumática se da en un contexto de un traumatismo craneoencefálico grave, y lo que se supone es que lo que genera el vasoespasmo, la hemorragia subaracnoidea traumática, es un estado proinflamatorio generalizado. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene un sangrado neurismático, la cantidad de sangre que se vuelca al espacio subaracnoideo es mucho mayor que una hemorragia subaracnoidea traumática. Y el estado inflamatorio que produce eso, que es la liberación de los mediadores proinflamatorios como las endotelinas, hacen de que se genere la vasoconstricción y el vasoespasmo. De hecho, hay un periodo de tiempo, que generalmente son 4 días, desde que se produce el sangrado hasta que empieza el periodo de vasoespasmo. No es inmediato, sino que es una complicación que se da después de los 4 días de producido el sangrado aneurismático. En la hemorragia subaracnoidea traumática, lo que se asume es de que no hay esa cantidad de sangre y ese estado proinflamatorio en el espacio subaracnoideo. Si lo hay, es por un trauma de cráneo grave. Entonces, como les decíamos antes, más allá de que nosotros clasifiquemos, porque ustedes imagínense que clasificar hemorragia subaracnoidea no es otra cosa que decir encontré sangre en el espacio subaracnoideo. No tiene mayor valor que eso. Ahora, cuando uno le agrega la palabra neurismática, está hablando de un mecanismo de producción, de una fisiopatología muy particular, que nos lleva a entender por qué se produce el vasoespasmo. La hemorragia subaracnoidea traumática generalmente se da porque hay un traumatismo puntual en un sector dado de la anatomía que genera un sangrado local, pero no es un vaso abierto hacia el espacio subaracnoideo dando sangre constantemente. Entonces, son dos definiciones que pueden sonar iguales, pero que la causa es diametralmente opuesta. Entonces, por eso es que aparece en uno y no aparece en la otra.
Tato, no sé si vos querés agregar algo, ¿te parece? No, completamente de acuerdo. Sí, tener en cuenta, no te va a dar vasospasmo, pero sí te puede traer otros trastornos como todo lo que tiene que ver con la sangre suelta en el espacio. A mí me ha pasado de pacientes con hiponatremia, bueno, cefalea, dolor de cabeza, pero no, generalmente tiene un curso benigno y con observación de 72 horas y control de medio interno, fundamentalmente. Hay otra pregunta, si aceleramos un poquito antes que nos sigan cayendo los soldados, que viene bajando el... Viste que nosotros vamos midiendo. Dale, tenés una mano levantada y después tenés una pregunta sobre resangrado. ¿Qué querés hacer? Espera, primero dice, a ver esta que dice acá, mi pregunta es cuando a un resangrado a los 6 meses, el paciente llega con la misma clínica que el primer episodio, puede llegar con una clínica menor o puede llegar con una clínica peor o puede llegar con una clínica catastrófica. O sea, puede ser un sangrado tremendo y ser mucho más grande y catastrófico y quizás no llegar a la guardia, o puede llegar con un pequeño sangradito. Es totalmente relativo eso, no hay nada que nos indique cuánto. Y otra cosa rápida, que se las nombro así rápido, que son dos. Primero, puede haber hemorragias subaracnoideas espontáneas, sobre todo las que se llaman las peritroncales, que son pequeños vasitos alrededor del tronco que sangran, que se dan en pacientes, en hombres jóvenes, ¿sí? Que uno cuando hace la angiografía no encuentra el aneurisma, que son de curso benigno, le llamamos, que es la famosa hemorragia subaracnoidea peritroncal, ¿sí? Eso puede pasar, es raro, pero la hemos llegado a ver. Se dan en pacientes jóvenes, hombres generalmente. Y lo otro que puede pasar muchas veces es que vos tenés una hemorragia subaracnoidea con toda la clínica, tomografía y todo estudio del libro, y cuando haces la angiografía te da negativa. ¿Por qué puede pasar eso? Porque a veces el aneurisma se puede haber trombosado solo, pero no quiere decir que no esté, no se confíen, ¿me entendés? A ese paciente hay protocolos que a la semana se le repite la angiografía y a las 3 semanas se vuelve a repetir la angiografía, como para que lo tengan así a modo de dato. Y la levantada de mano no la veo, Facu, ¿cuál es? No, es que se fue. No, era Andrés, ¿vos estás con una pregunta? Sí, a mí me queda una duda, que a lo mejor la tendría que haber hecho antes, pero bueno. El tema es el siguiente, porque a veces nos puede pasar que en la guardia nos llega un paciente que ya está evolucionando varias horas del cuadro, y a lo mejor hacemos un ataque, como dijimos en la primera clase, para descartar que no sea un ACV hemorrágico. Ahora, como vos habías dicho, profe, que por ahí el ataque no podía salir nada, podía salir normal, porque a medida que pasaba el tiempo, a lo mejor la sangre no se podía ver, de hemorragia. Entonces, si hacemos el ataque y no podemos descartar si es un hemorrágico o un isquémico, nosotros íbamos a hacer la resonancia porque se iba a ver mejor la parte de la penumbra. Andrés, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Vos sabés que está buenísimo el relato que estás haciendo, pero me falta la parte más importante del relato y es lo que quiero que vos pienses. ¿Qué sintomatología tiene el paciente? La clínica. Bueno, no, un paciente que llega en coma. En coma. Bueno, escuchá. Si un paciente llega en coma, lo primero que tenés que pensar es que el proceso es un proceso global. O sea, se escapa de lo que es foco neurológico. Entonces vamos a tener que pensar como causas procesos globales. Porque para poner a un paciente en coma vos necesitas afectar grandes áreas del encéfalo, sobre todo porque el sistema reticular activador ascendente, que es el encargado de mantenerte vigil, está disperso por todo el tronco encefálico y los ganglios de la base. Entonces vos necesitas alteraciones generales. Necesitas un aumento muy importante de la presión intracraniana para apagar el cerebro. Necesitas alteraciones metabólicas, como puede ser hipoglucemias, hiponatremias, hipernatremias y demás. O necesitas causas alejadas, que pueden ser cardíacas y demás, que por hipoflujo cerebral generen el estado de coma. Entonces, cuando un paciente llega en coma, nos vamos a ir para ese lado. Ahora, si a un paciente en coma le haces una tomografía computada y esa tomografía computada no muestra ningún tipo de daño, o sea, no muestra ningún tipo de alteración a nivel del encéfalo, pueden pasar dos cosas. O estás agarrando un ACV isquémico masivo, hemisférico o de fosa posterior o de tronco, que son sumamente raros y difíciles de ver, o puede ser de que la causa del coma del paciente sea extraneurológico y sea metabólico, como te decía recién. Sí, no, la duda por ahí más que nada apuntaba a eso, porque si digo, bueno, hago un ataque para descartar que no sea un ACV hemorrágico, pero en ataque
Entonces, ¿qué hago? ¿Hago la PL o directamente hago la resonancia? No, pero escuchá una cosa que es importante. El manejo del paciente no es un paciente neurológico, es un paciente sistémico. O sea, lo primero que yo hago, si entra un paciente en coma, es medirle el azúcar, que no tenga una hipoglicemia. Es lo primero que tenés que hacer, porque es lo más rápido que va a resolver pasándole un glucosa hipertónico. Lo segundo, le tomo la presión. Le aseguro la vía aérea y le saco un laboratorio para ver un ionograma que no tenga una hiponatremia o que no tenga una alteración en el ionograma, calcio o algo, lo más importante. Como el laboratorio me va a tardar 1 hora, mientras tanto lo metés en el tomógrafo y te puede pasar 2 cosas. Que te dé un charco de sangre gigante y vos decís, acá está el problema, o que la tomografía sea normal. Si vos tenés una tomografía normal, pensar ya en una ACV, un paciente en coma, yo ya pensaría en esperar en el laboratorio a ver si me viene algo, o también para ganar tiempo, hacer una punción lumbar para descartar que el tipo no tenga o una meningitis o no tenga alterado el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ahora, es muy raro que tengas un paciente en coma y que te dé tomografía normal, todos los estudios normales y que el paciente no se levante. O sea, ahí ya tenés que empezar hasta a pensar en causas toxicológicas, que el tipo ingirió algo y una causa toxicológica, ¿me entendés? O sea, pensemos con criterio, tratemos de hacer el andamiaje. Ahí te empezás a pensar cada vez causas más raras, antes de una ACV que todavía no apareció, ¿me entendés lo que te quiero decir? Ahora, si descartaste toxicológico, el tipo sigue en coma, lo tenés con un tratamiento sostén, el laboratorio está todo normal, todo, y le hiciste una pele y es normal, y sí, en algún momento, cuando ya no te queda más nada para hacer, yo creo que le va a terminar haciendo una resonancia a ver si está inflamado o tiene algo, como dijo Facu, algún infarto chiquito justo en el tronco o en algún lugar que tiene pero te va a dar también el examen físico muy importante porque te va a dar algún reflejo, alguna pupila, alguna alteración respiratoria, ¿me entendés? Pero ponerle que es un caso recontra complicado y te cuesta encontrarlo, y sí, por ahí necesitas llegar a una resonancia en algún momento. Pero sí, piénsenlo, es como el politrauma, es lo mismo que hablamos con el politrauma, ¿me entendés? Si a vos te entra un paciente con politrauma, no voy a pensar en el cuello solamente, voy a pensar en todo primero, ¿entendés? Voy a pensar en el vaso roto que me lo va a matar en 1 hora porque me lo va a descompensar. O sea, empiecen a pensar el paciente como algo global, ¿sí? Cuando entra caminando, que es más sintomático, y lo apuntamos a la urgencia neurológica, es más fácil. Si no, es ABC, laboratorio, lo básico, y después empezamos a complejizarnos más. Pensemos lo básico, lo más frecuente. No nos vayamos para otro lado, ¿sí? Es lo que hablábamos antes. No sé si eso, Andrés, más o menos te aclara o te confundí más. No, sí, un poco me aclara. No, yo, la duda era porque hace un mes atrás yo trabajo en la ambulancia, entonces nos tocó que tuvimos que buscar un paciente de 35 años que trabajaba en un supermercado que había tenido un síncope. Entonces, cuando lo fuimos a buscar, que llegamos, estaba en coma. Y bueno, con el médico ordenó que le hagamos todos los signos vitales y demás, pero bueno, como estaba bien la glicemia y demás, lo llevamos de pique y rasque, como se dice, en el ECA. El médico después, ese que nos atendió en el ECA, trabaja en la misma empresa que yo y nos dijo, no, y se terminó haciendo un LCD hemorrágico, porque cuando ustedes le entraron, que estaba entubado, empezó a hacer anisocoria. Entonces, como que digo, bueno, a ver, sí, descarto primero que no sea un ACV hemorrágico, y si no aparece en ATAC, ¿cómo sigo? ¿Qué hago? Voy a la resonancia. Pero ahí ya tuviste un dato, una anisocoria, ya te está hablando que algo neurológico, ¿me entendés? O sea, si la tomografía era normal, probablemente ese paciente no hacía una anisocoria. Y lo otro que yo le hubiese preguntado a ese paciente si convulsivó antes de caer y entrar en coma, que otro dato que a mí me hubiese servido. Si el paciente convulsiva, me habla de probablemente que haya algo neurológico, y si el paciente tiene una anisocoria y está en coma, me habla que algo está apretando dentro del cerebro, me está comprimiendo las estructuras cerebrales, y por eso es que se produce el enclavamiento y la anisocoria, ¿me entendés? Ahora, tener un paciente que entra, no es más que un síncope, es un estado de inconsciencia de coma, que entra en coma con una anisocoria, y yo creo que voy a encontrar algo en la tomografía, probablemente. Ya si no, es como decíamos con Facu, tenés que buscar algo chiquito en el tronco, sí. Pero está bien pensado. ¿Sabés lo que estaba pensando? A propósito de la pregunta de Andrés, creo que sería importante que agreguemos un tópico, una clase sobre evaluación del paciente en coma. Sí, totalmente. Me parece que es un cuadro que es diametralmente opuesto, y un poco lo que le decía Pato antes. El paciente que está en coma es un paciente que tiene que ser abordado de forma integral, y por eso existe lo que se llaman protocolos de coma, que de alguna forma cubren en el accionar todas las posibles causas del coma.
tanto las neurológicas como las metabólicas, como las toxicológicas, como las infecciosas, se cubren en el accionar y se tratan de investigar un poco todas a la vez, independientemente de la presencia o no del especialista. Entonces, creo que sería bueno que empezáramos a hablar del paciente en coma por separado. Una sola aclaración, Andrés, cuando uno habla de cuadros sincopales, vos siempre acordate que el cuadro sincopal es una pérdida súbita del conocimiento con una restitución ad integrum, lo que significa de que para que vos puedas decir que es un cuadro sincopal, el paciente tiene que recuperarse de ese cuadro sincopal. Un paciente que deteriora el sensorio y no lo recupera, ese es un paciente que ha tenido un deterioro del sensorio y después, según el grado, de hecho la clasificación de coma está un poco en desuso, entonces se usa la idea del coma es muy gráfica porque el paciente está dormido. Sí, perdón, yo me expresé mal. Lo que quise decir, claro, que el paciente había tenido una pérdida de conocimiento. Exactamente, es un deterioro del sensorio, exactamente. Como en la parte de la clínica, de la clase de hoy, había aparecido como que también se podía presentar como una pérdida de conocimiento. Sí. Por eso me había quedado la duda. Pero bueno. No, pero está perfecto. A veces puede entrar como un paciente inconsciente y es lo que dice Facu. El coma es todo un tema, podríamos estar hablando horas de coma, lo que es el deterioro rostro caudal, las características, o pequeños tips que por ahí nos pueden ayudar a orientarnos hacia un lado o otro. Pero es muy interesante lo que vos planteás porque yo creo que a veces estas discusiones son las que nos permiten aprender y abrir un poquito la cabeza. Bueno, estamos... Aguantá que le paso por el chat un título de un libro que es sobre coma. O sea, si tienen ganas de leer 300 páginas sobre coma, hay un libro que es sobre coma. Mirá, le veo las caras y creo que están esperando cortar el chat para ir a leer el... Hermoso para un jueves. Mañana acompañen su de noche con un libro de Plan and Posner de coma. Es fantástico. Sí, la verdad que es un programón. Preguntas y respuestas rápidas. La enfermedad políctica renal es una enfermedad congénita, genética, que tiene aumentado una incidencia de aneurismas cerebrales. Sí. Sí, los pacientes con enfermedades que sean con incidencia aumentada, seguramente el genetista les hace un consejo de escanear, de hacer un screening a sus familiares cercanos. Las que más tienen son las que están asociadas a trastornos del colágeno. Los Marfan, los Ehlers-Danlos, ¿viste? Esas son las que más, el marfiano, ¿viste? El longilíneo, el estirado, esos son los que más posibilidades tienen de tener aneurisma. Todas las asociadas a trastornos de colágeno. Después dice, siguiendo con la pregunta de Yeren, ¿estos pacientes también deben someterse a screening? Bueno, lo que dijo Facu. Cuando hay ese tipo de patología, lo ideal es charlarlo con el genetista para ver qué tipo de screening, porque supongo que no solamente hablamos de un screening de hacer una angiografía de rutina, sino es un screening general. Vieron que le piden desde el triptofano hasta todo lo que a ustedes se le ocurran. Pero eso realmente, ya me parece, no me quiero meter en la enfermedad genética y los screenings que se hacen, porque no sé si Facu la tenés muy clara como para sí, justamente tengo, sí. Un posgrado. Nada, sí, tres cada uno en poliquistosis renal. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya llegamos al número 40. ¿Habrá posibilidades de que reprogramemos para nuestra corte la clase de coma que hiciste recién vos, Facu? Y lo preguntamos, lo charlamos con Elías, que es un poco el que organiza un poco los talleres. Sería interesante, por nosotros, la mejor de las predisposiciones. Hay que ver que, viste que la facultad tiene una dinámica muy marcada. Por ejemplo, recién me metí en el Meet y había como 6 clases distintas, una atrás de la otra. O sea que si encontramos un lugarcito sin problemas. Nos estamos dando cuenta recién porque creo que todo lo que hemos dado se complementa bien con la idea del análisis del paciente en coma. Me parece que el paciente en coma es un paciente aparte y que de alguna forma también da mucho miedo. O sea, el paciente, al médico que empieza a hacer guardias, el paciente en coma es un cuco importante, porque no tenés forma de extraer la información, y si estás en un lugar que no tenés método de diagnóstico por imágenes, menos todavía. Sí, yo creo que sí, creo que son 2 clases. La de coma es fundamental, y después también otra que por ahí en algún momento lo hemos charlado, es una clase introductoria de forma de presentación de la urgencia del paciente
en la urgencia, ¿sí? Que es lo que hablamos siempre. Sí, más que nada porque nos va a servir en la práctica cuando salgamos, digamos, es lo que necesitamos también. Sí, tal cual. Totalmente, creo que ahora tienen que empezar más como médicos y no como académicos, ¿sí? Es muy importante leer, es muy importante saber, es muy importante estudiar y bueno, y las guías es lo que nos va a permitir al principio tener un sustento científico como para poder actuar. Pero acá hay que empezar a hacer ese andamiaje, ese criterio, a pensar que cómo entra el tipo y cómo yo tengo que llegar a un diagnóstico y bueno, que es lo más difícil del diagnóstico. Porque después para el tratamiento uno manda un mensaje, alguien le va a dar una mano, siempre. El tema es el diagnóstico. Para mí el diagnóstico es muy importante. Así que bueno, lo charlamos con Elías y yo creo que si la respuesta es positiva, seguro que se los va a agregar a la agenda. Tengan cuidado con eso porque fíjense que empezaron pidiendo una clase de coma y ya Pato les enganchó otra. Así que es un problema. En cualquier momento terminan siendo 5 clases los viernes a las 10 de la noche. Un magíster en neurocirugía. Exactamente, sí. Y ahí vamos a tener que empezar a hablar sobre suicidio porque eso va a ser lo que va a pasar acá con los totalmente. Bueno, gente, un placer como siempre. Así que la mejor de las suertes si la respuesta es negativa y no nos vemos por la charla de coma. La mejor de las suertes, estamos a disposición. Cualquier cosa que necesiten tienen los mails. Mucha suerte. Tenemos la convicción de que lo van a hacer impecable, ya casi están ahí en la línea de largada para empezar a ejercer la medicina, así que bueno, nada, esperamos verlos ahí en la trinchera. Bueno, ya nos cruzaremos en el campo. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Cuídense.